Declaración Universal de los Derechos Humanos. Considerances previas. Visto que la llibertad, la xusticia y la paz en mundu sofítense na reconocencia de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales y inalienables de todos los miembros que formen la familia humana, visto que desconocer o facer de menos los derechos humanos foi la causa d'actos xabaces y dañibles para la conciencia de la humanidad, y que se proclamó como aspiración cimera del home, el logro d'un mundu onde los seres humanos, llibres del mieu y de la llaceria, gocen de la llibertad de pallabra y de la llibertad de creyencies. Visto que é esencial un réxime de derecho que protexa los derechos humanos, pasina nun se ver emburriao l'home al recurso caberu de rebelarse contra de la tiranía y de la opresión. Visto que é también esencial promover l'afitamientu de relaciones amistoses entre les naciones. Visto que los pueblos deixaron llantau na Carta de les Naciones Xuníes el so enfotu nos derechos fundamentales del home, na dignidad y nel valor de la persona humana y na igualdad de derechos d'homes y mulleres, amosando la clara intención de promover el progreso social y de facer espoxigar el nivel de vida según un conceutu más amplio de la llibertad, visto que los Estados miembros comprometieronse a asegurar, en comuña con la Organización de les Naciones Xuníes, el respeto universal y efectivu a los derechos y llibertades fundamentales del home, y, considerando que una concepción común d'estos derechos y llibertades ye bramente importante a fin de percumplir el dichu compromisu, el Conceyu Xeneral proclama esta Declaración Universal de los Derechos Humanos como ideal común pol can puxar tolos pueblos y naciones, al envís de que, lo mesmo los individuos que les instituciones, inspirándose de continuo nella, promueva, por acio de la enseñanza y la educación, el respeto a estos derechos y llibertades, y afite, con midíes progresives de cálter nacional y internacional, la so reconocencia y aplicación universales y efeutives, tanto entre los pueblos de los Estados miembros como entre los de los territorios ayugaos bajo la so jurisdicción. Artículo 1. Todos los seres humanos nacen llibres y iguales en dignidad y derechos, y, por amor de la razón y la conciencia de so, han comportarse hermaniblemente los unos con los otros. Artículo 2. Toda persona goza de todos los derechos y llibertades afitaes nesta declaración, en sin extremamiento nengún de raza, de color, de sexu, de llingua, de religión, de opinión política o de cualesquier otra mena, de orixe nacional o social, de posición económica, de nacencia o de cualesquier otra condición. D'otramiente, tampouco nun se fadrá extremamientu nengún basao na condición política, xurídica o internacional del país o territorio, de la xurisdicción de la que dependa una persona, lo mesmo sella país independiente o territorio baxo tutela administrativa, non autónomo o sometíu a cualesquier llendre na so soberanía. Artículo 3. Todo individu tien derecho a la vida, a la llibertad y a la seguridad de la so persona. Artículo 4. Naide nun será sometíu a esclavismo nin a servidume. L'esclavismo y el comercio de esclavos prohíbense en toles sos formes. Artículo 5. Naide nun será sometíu a tortures nin a penes o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Artículo 6. Todo ser humano tien derecho, en tolos llugares, a que se reconoza la so personalidad xurídica. Artículo 7. Todos son iguales ante la llei y tienen derecho a que la llei los proteja de la mesma manera y en sin facer extremamientos. Todos tienen derecho a protexese escontra toda discriminación que infrinxa esta declaración y escontra toda provocación empobinada a una discriminación tala. Artículo 8. Toda persona tien derecho a un recurso efectivu ante los tribunales nacionales competentes, que l'ampares contra d'actos que violen los derechos fundamentales que la Constitución o la llei y reconoce. Artículo 9. Naide nun podrá ser deteníu, preso, nin alloñáu de la so tierra de mou arbitrario.
Artículo 10. Toda persona tiene derecho, en condiciones dafechamente iguales, a que un tribunal independiente y imparcial la atienda públicamente y con justicia, al envís de tomar determín sobre los sos derechos y obligaciones, o sobre cualesquier acusación que se faigas contra en materia penal. Artículo 11. 1. Toda persona a la que acusen d'un delitu tiene derecho a que se suponga la inocencia, mientras non se pruebe la culpabilidad, acordis con la llei y en xuiciu públicu us aseguren toles garantías necesarias peles que se defender. 2. Naide non será condenau por aiciones o omisiones que, acordis col derecho nacional o internacional, non yeren delictives de la que se cometieron. Tampoco nun se impondrá una pena más grave que la que hiera de aplicar nel momentu de que el delitu se cometiere. Artículo 12. Naide non será obxetu de entrometimientos arbitrarios na so vida privada, na so familia, nel so domiciliu ou na so correspondencia, nin de ataques al so honor ou al so bon nome. Toda persona tiene derecho a protexese pela llei es contra de entrometimientos ou ataques talos. Artículo 13. 1. Toda persona tiene derecho a trasladarse llibremente pel territorio d'un estau y a escoller la so residencia dientro d'él. 2. Toda persona tiene derecho a salir de cualesquier país, mesmamente del propio, y a volver otra vegada. Artículo 14. 1. En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilu y a disfrutar d'él en cualesquier país. 2. Este derecho non podrá invocase si ello se fai a la escontra d'una aición xudicial orixinada d'haberes nun delitu común o nun fechu contrario a los obxectivos y principios de les Naciones Xuníes. Artículo 15. 1. Toda persona tiene derecho a una nacionalidad. 2. A naide se quitará arbitrariamente la so nacionalidad nin el derechu a camudala. Artículo 16. 1. Los homes y les muyeres, des que se atopen d'edad de casase, tienen derecho, en sin restricción ninguna por motivo de raza, nacionalidad o religión, a axuntase en casamientu y fundar una familia, disfrutando de iguales derechos no referente al matrimonio, de mientres el matrimonio y en casu de sebramientu del matrimonio. 2. La xuntanza matrimonial namai podrá realizase si lle col consentimientu llibre y plenu de los futuros esposos. 3. La familia y el elemento natural y el sofitu fondero de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado. Artículo 17. 1. Toda persona tiene derecho a la propiedad, de forma individual y en comuña. 2. A naide se quitará arbitrariamente la so propiedad. Artículo 18. Toda persona tiene derecho a la llibertad de pensamientu, de conciencia y de religión, algamando este derecho la llibertad de camudar de religión o de creyencia, y también la llibertad de amosar la so religión o la so creyencia de forma individual y en comuña, lo mesmo en público que privadamente, y peracio de la enseñanza, la práutica, el cultu y el cumplimiento de los preceptos. Artículo 19. Todo individuo tiene derecho a la llibertad d'opinión y d'expresión, lo que lleva darreu nun ponei a naide estorbises pol amor de les sos opiniones, y también derecho a dir en cata d'informaciones y d'opiniones, lo mesmo caspardeles por cualquier mediu d'expresión y en sin llendes de fronteres. Artículo 20. 1. Toda persona tiene derecho a la llibertad d'aconsellase y d'asociase pacíficamente. 2. A naide non se podrá obligar a pertenecer a una asociación. Artículo 21. 1. Toda persona tiene derecho a participar nel gobierno del so país, de manera direuta o per intermedies de representantes escollíos llibremente. 2. Toda persona tiene derecho d'algamar, en condiciones d'igualdad, les funciones públiques del so país. 3.
la voluntad del pueblo y el encontu onde se apoya la autoridad del poder público. Esta voluntad habrá expresarse en elecciones verdaderes celebradas periódicamente, per sufragiu universal, igual y per votu secretu o otro procedimiento asemellado que garantice la libertad del voto. Artículo 22. Toda persona, desde que ye miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social y a lograr, gracias al esfuerzo nacional y a la colaboración internacional, y acordes con la organización y los recursos de cada Estado, que se satisfaigan los sos derechos económicos, sociales y culturales indispensables para la so dignidad y para el desendolcu llibre de la so personalidad. Artículo 23. 1. Toda persona tiene derecho al traballo, a escollelu llibremente, a disfrutar de condiciones equitatives y afalladices n'él, y a la protecciones contra el desempleo. 2. Toda persona tiene derecho, en sin discriminación ninguna, a igual salario por traballo igual. 3. Toda persona que traballa tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, que asegure, junto con la su familia, una existencia acordes con la dignidad humana, a la que se pueda amestar, si fixera falta, cualesquier otro medio de protección social. 4. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse con el obxetu de defender los sos intereses. Artículo 24. Toda persona non solo tiene derecho al descanso y a la folganza, sino también a una duración razonable del tiempo de traballo y a vacaciones periódicas pagadas. Artículo 25. 1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida mañoso que asegure, junto a la su familia, la salud y el bienestar, sobremanera no referente a la alimentación, al vistíu, a la vivienda, a la asistencia médica y a las ayudas sociales necesarias. D'otramiente, tiene derecho a los seguros en caso de desempleo, d'amallecimiento, d'invalidez, de viudedad, de viellez o de otros casos de pérdida de los medios de mantención por circunstancias allenes a la su voluntad. 2. Les más y los neños tienen derecho a asistencia y procuro especiales. Todos los neños, nacidos dientro o fuera del matrimonio, tienen derecho a una mesma protección social. Artículo 26. 1. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación a ser gratuita, pelo menos la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental a ser obligatoria. Habrá generalizarse la instrucción técnica y profesional, y no referente a los estudios superiores, el so llogru fadrase igual pa toos y de acuerdo con los méritos que cada un tenga. 2. La educación llantará como objetivo desendolcar da fechu la personalidad humana y afitar el respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales, favoreciendo la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y faciendo esposigar les actividades que les Naciones Xuníes entamen pa'l caltenimientu de la paz. 3. Los pas tendrán derecho preferente a escoller qué mena de educación habrá dásellos a los fíos. Artículo 27. 1. Toda persona tiene derecho a andechar llibremente na vida cultural de la comunidad, a disfrutar de les artes y a participar nel progreso científico y nos beneficios que d'él remanezan. 2. Toda persona tiene derecho a que se protexan los intereses morales y materiales que correspondan poles producciones científicas, literarias o artísticas de que sella autora. Artículo 28. Toda persona tiene derecho a que se estableza un orden social ya internacional u los derechos y llibertades proclamados nesta declaración aporten a ser efeutivos da fechu. Artículo 29. 1. Toda persona tiene deberes pa cola comunidad, darreu que ye nama inella onde pué desendolcar da fechu y llibremente la so personalidad. 2. Nel exercicio de los sos derechos y nel disfruto de les sos llibertaes, toda persona habrá sometese namai a les llendes marcaes pola llei col único fin d'asegurar la reconocencia y el respeto de los derechos y llibertaes de los demás y de satisfacer les xustes exixencies
de la moral, del orde público y del bienestar xeneral nunha sociedade democrática. 3. Estos derechos y llibertaes non podrán exercese en ningún caso es contra de los obxectivos y principios de les Naciones Xuníes. Artículo 30. Nada de la presente declaración non podrá interpretase nel sen d'atribuyir al Estau, a un grupo o a una persona el derecho de entamar y desendolcar actividades o realizar aiciones empobinaes a desaniciar cualesquier drechu o llibertá deles que nesta declaración se proclamen.